Como decía, en primer lugar agradecer vuestra presencia esta mañana, en el que, bueno, muy a nuestro pesar vamos a tener que anunciar un nuevo decreto que se va a firmar esta mañana para restringir algunas de las actividades que se llevan a cabo, se organizan por parte del ayuntamiento, de las fundaciones o bien otras entidades lo organizan dentro de espacios municipales. Sabemos que son medidas que a ninguno de nosotros ni de nosotras nos gustaría tomar, pero consideramos que son medidas necesarias, máxime vista la situación y la proyección de la situación a medio corto plazo que estamos viendo y la tendencia de los últimos días, de las últimas semanas. Como digo, siempre dentro del marco competencial del Ayuntamiento de Villena. Sabéis que hay otras administraciones, tanto el Estado como la Administración autonómica, que en base a sus competencias ya han decretado una serie de restricciones, y nosotros lo que vamos a hacer en esta ocasión es añadir algunas al decreto que aún tenemos en vigor y que se firmó hace 15 días. En definitiva, lo que pretendemos con estas medidas, yo creo que como el resto, es salvar vidas, evitar graves problemas de salud a corto, a medio y a largo plazo e intentar proteger, en la medida de nuestras posibilidades, nuestra economía local. Yo creo que a nadie duda en estos momentos y vista la situación ya vivida en meses anteriores, que si el tema se desmadra, las decisiones que vamos a tener que tomar ahora, que se van a anunciar esta mañana, serán insignificantes para las medidas que en teoría se deberían de tomar. Es cierto que en estos momentos estamos por debajo en cuanto a casos activos y sobre todo a incidencia que respecto a otras poblaciones de nuestra comarca, pero también es cierto que hace pocos días, unas semanas escasas, estas ciudades de nuestro entorno estaban en los números que hoy tenemos y, por tanto, bueno, lo que pretendemos es adelantarnos algo, o al menos intentarlo, y evitar que la situación se complique. Como veis aquí, igual que hice la otra vez, estamos llevando el seguimiento de la evolución de la pandemia en nuestro municipio de una manera más concreta desde el día 1 de septiembre, en esta segunda ola. Aquí, más cerca de mí, tenéis los datos de la población de Villena y los comparo con otras poblaciones de nuestro entorno para ver si el comportamiento es similar o no. Ya centrándonos en nuestra gráfica, en la gráfica de nuestro municipio, como veis y como sabéis, hubo un incremento en septiembre importante, sobre todo derivado del problema que tuvimos en el Centro de Acogida de Menores de las Virtudes, que por cierto ya nos han trasladado que está libre de casos, y ese pico se produjo principalmente debido a ese brote. Luego bajó muy rápidamente hasta mediados aproximadamente de este mes, hasta haber muy pocos casos. Concretamente nos quedamos con solo 26 casos activos y a partir de ahí se ha ido incrementando el número de casos de una manera bastante sensible, siempre indicando que vamos por detrás de otras poblaciones cercanas, incluso de la media de la comunidad autónoma. Alguien se podía preguntar por qué se va a decretar este decreto en este momento y no se decretó en estas fechas, cuando el pico era mayor. Uno de los motivos ya lo he dicho, que era que había un brote bastante contenido, no en la situación de ahora, que es más generalizada en nuestra ciudad. Luego, en aquel momento, la situación de nuestro entorno era más favorable también. Por ejemplo, los ingresos hospitalarios eran mucho menores, había más disposición de camas UCI y la situación en nuestra comunidad también era mucho mejor y en nuestro país también. Por tanto, a pesar de que vamos muy por debajo, aproximadamente por el 50% de los casos activos que habían en aquel momento, consideramos que la situación general es mucho peor y, por tanto, de ahí que las medidas sean más restrictivas que las que se tomaron hace
aproximadamente mes y medio. En esta gráfica es similar al último tramo de la anterior, si la veis, coincide, porque estamos en un lado estamos valorando casos absolutos y en otro lado estamos valorando proporcionalidad, pero la gráfica sigue el mismo comportamiento, no podría ser de otra forma, pero sí que ha acotado el mes actual, el mes de octubre. Y se ve claramente el rápido incremento que estamos teniendo desde el 16, del 16 de octubre, en el que estamos en una incidencia del 76,55 por cada 100.000 casos, a la actual, que es de 226,78, y la tendencia, igual que hace 2 semanas era a la baja, en estos momentos es claramente una tendencia al alza. Aquí podéis ver también el número de nuevos casos, que también se va incrementando. Hubo aquí el mínimo que se marcó con 3 casos, que yo creo que era una cifra a la que tenemos que aspirar al menos, pero luego progresivamente se ha ido aumentando a 18, a 25 y a 34. Estamos hablando de casos nuevos en cada uno de esos incrementos. Y también la gráfica de casos activos se puede observar claramente. Este es el pico del centro de menores, la subida, la bajada de casos activos, y aquí estamos de nuevo otra vez teniendo más casos que la anterior medición. Por tanto, yo creo que es suficientemente justificable las medidas que en estos casos que en el día de hoy vamos a tomar. A corto plazo también se anunciaron en nuestra comunidad 47 brotes el lunes, de ellos 22 en nuestra provincia, y ayer 19 fallecidos. Y además 3 brotes en nuestra provincia, que son menos que el día anterior, pero casualmente o contradictoriamente hay 400 casos más en nuestra provincia con respecto a los del lunes, que fueron 153. Por tanto, es evidente que se está descontrolando la situación, y lo que decía, en el marco de nuestra competencia vamos a intentar hacer todo lo posible por aportar nuestro granito de arena y no tener que lamentar pérdidas. Anunciar que paralelamente a esto, en la reunión mantenida ayer con la Policía Local y con la Guardia Civil, nos trasladaron que están poniendo sanciones, aunque no se esté haciendo público, y que este fin de semana, ya en base al nuevo decreto de alarma, ya hubieron algunas sanciones, tanto por parte de la Policía Local como por parte de la Guardia Civil. Y aquí advertir especialmente aquellas actividades que se desarrollan en los locales, sabéis que hay muchos locales en nuestra ciudad, que son reuniones de tipo social, en las cuales hay una orden en la que no pueden haber más de 6 personas. Por tanto, lo que ha sido una recomendación hasta ahora ya no es una recomendación. Y si iba la policía porque había una denuncia, o la Guardia Civil, lo máximo que podía hacer la Guardia Civil o la policía, si estaban cumpliendo las medidas COVID, iban con mascarilla y demás, era llamarles la atención, pero a partir de ahora ya se puede sancionar. Eso me gustaría que quedara claro. El decreto, en lugar de firmarse como se ha firmado hasta ahora, que era quincenal, el decreto se va a firmar hasta el día 11 de diciembre. De manera que no tengamos que estar cada 15 días revisándolo. Eso no quiere decir que no lo vayamos a revisar y no lo vayamos a ampliar, o incluso si hay una mejora sustancial se reduzca. Pero la situación es ir trabajando ya a medio plazo. A las restricciones que ya habían en vigor, como es, por cierto, el 50% de aforo en la Casa de la Cultura, el 50% de aforo en la Biblioteca Miguel Hernández, en el teatro estaba el 60% en la Biblioteca Miguel Hernández, ahora lo rebajamos al 50%, y la Biblioteca de la Paz sigue solo para préstamo, además de todo lo que había con respecto a edificios municipales. Lo que hemos añadido en este decreto, lo que se va a añadir y se va a firmar esta mañana, es lo siguiente. Respecto a deportes, se suspenden los entrenamientos y las competiciones deportivas en las instalaciones municipales,
salvo en las categorías de cadete, juvenil y senior. El resto de deporte de equipo queda suspendido. Los entrenamientos de las modalidades deportivas que no sean de deporte de equipo quedan limitados los entrenamientos en los espacios municipales a 5 deportistas más el entrenador o la entrenadora. Por ejemplo, estoy pensando en el atletismo, pues podrán estar en un mismo grupo 5 y el entrenador o la entrenadora. Eso no quita que hayan 2 grupos en el polideportivo y haya 5 con un monitor y 5 con otro. Pero queremos que se organicen, de alguna manera se replique el grupo burbuja. Se suspenden todas las clases, todas las escuelas deportivas municipales, salvo las escuelas de la tercera edad, en aquellos casos en los que la doctora considere que es necesario que hagan ese ejercicio porque pueda suponer un deterioro de la persona. Siempre limitado a un grupo de máximo de 5 personas, más el monitor o la doctora. El acceso a las instalaciones deportivas, a las gradas, durante los entrenamientos queda restringido exclusivamente a los deportistas. Y el aforo de la Solana durante los encuentros queda limitado a 100 personas, el aforo del campo de Luiche queda limitado a 52 personas y el aforo del pabellón municipal queda limitado a 48 personas. Se clausuran las zonas de juego de los parques durante todo el día. Con respecto a educación, se suspenden las actividades fuera del horario lectivo, salvo aquellas que sean organizadas por el propio colegio y mantengan los grupos burbuja. Es decir, si cuarto A de cualquier colegio, además de las clases que tienen su horario lectivo, quieren hacer ellos fútbol o cualquier otro tipo de actividad, podrán hacerlo, siempre manteniendo ese grupo burbuja. En el mercado se reduce el aforo al 50%, con la entrada y la salida controlada por la puerta principal, con itinerarios y con las condiciones de COVID. Conservatorio y banda. Se reducen los ensayos de la banda y los ensayos grupales que se hacen en el conservatorio a un máximo de 10 personas más el profesor o el director de la banda. Hemos contemplado que sean 10 porque el salón donde hacen esos ensayos es muy grande y perfectamente se puede hacer porque entra dentro del marco institucional. Actividades en las instalaciones municipales. Las actividades que se llevan a cabo por asociaciones y colectivos que dependan de una cesión de un espacio municipal quedan restringidas a 6 personas máximo, salvo en algún caso excepcional que pueda excepcionar el concejal o la concejala. Las bodas en alcaldía se reducen a un máximo de 6 personas en el espacio. Por tanto, será el oficiante más 5. Las reuniones del personal municipal, las que se lleven a cabo de manera presencial, porque se podrán atender de forma telemática, también se restringen a un máximo de 6 personas, salvo en algún caso que haya, por dimensión de la sala o porque sea necesario por motivo laboral, pueda ser excepcionado por el concejal o por la concejala y asistir a alguna persona más. Las actividades organizadas en el espacio joven se conformarán en grupos de 6 personas máximo. Insisto, lo mismo. Pueden que hayan 18 personas en la nave, pero que estén en grupos separados, ubicados en distintas zonas. Y los plenos municipales, comisiones informativas, juntas de gobierno, consejos de administración de las fundaciones o patronatos y el resto de comisiones se realizarán hasta nueva orden por videoconferencia. Creo que es un importante paquete de medidas que, como veis, estamos intentando equilibrar el que pueda haber actividad, cierta actividad, y el equilibrar que si existe algún caso dentro de las actividades se produzca el menor contagio posible. Evidentemente, si la situación empeora, nos queda poco margen ya, no nos queda mucho margen más ya, aparte de suspender las actividades, que desde luego si nos vemos obligados a hacerlo, lo haremos. Evidentemente, bueno, quiero solicitar paciencia y colaboración a la ciudadanía.
estamos en una segunda ola, creo que a nadie se nos escapa, que se está complicando la cosa de nuevo. Y insisto en el mensaje de que es responsabilidad de todos y de todas, y de que lo que hagamos ahora va a depender de las consecuencias que tengamos a lo largo de los próximos meses. Poco más que deciros, solo si tenéis alguna pregunta o alguna duda que os pueda contestar en este momento. Bueno, las ruedas de prensa ya lo hemos estado hablando, que la posibilidad de hacerlas en una sala grande, o yo no tengo ningún problema en hacerlas de forma telemática. Sí que hay a lo mejor algún medio que en alguna ocasión ha manifestado que le venía mejor que fuera de forma presencial. Yo no tengo ningún inconveniente, pero vamos, yo creo que vamos a morir a lo que hicimos hace 3 meses, que bueno, os tengamos que atender, aunque sea no sea tan ágil o no tengáis ese acceso al político, hacerlas de forma telemática. Pero vamos, yo no voy a impedir que si alguien quiere hacerlas, siempre que se cumplan las medidas de seguridad, se puedan llevar a cabo. Porque conlleva más movimiento de gente. Los cadetes, los juveniles y los seniors han empezado ya la competición, entre otras cosas, y suelen ir solos la mayor parte de casos. Luego, cuando ya son más pequeños, suelen ir acompañados de los padres y conlleva mayor peligro. Y también comentar que no solo eso, sino que además hay muchos más grupos de infantiles y de categorías más bajas que cadetes, senior y juvenil. Pero vamos, si esto sigue así, nos veremos abocados a suspenderlos todos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.